Hola, hola, buenos días. Vamos a comenzar la clase de hoy. Está esperando a ver si alguien más ingresaba, pero bueno, no han ingresado. Ok, Profe, sí. es que me comentó mi compañera Karime que no se iba a poder conectar hoy, que se le daba permiso porque hoy le tocaba la vacuna. Ah, ok, ok, ok. Y ella me comentó. Ah, perfecto. Bueno, entonces de una vez, para ponerle aquí. Ok, perfecto. Se llama Karime Aileen Ajá, Salazar. Fernández Salazar. Ujú. Ok, bueno. eh, pues qué bueno. Ahora sí que qué bueno que está acudiendo y que es de las que sí quiere vacunarse. Eh, que aunque se diga que es o que no es una verdadera vacuna, etcétera, etcétera, a final de cuentas, si nos vamos a esa cuestión de si es o no es, o está o no está, eh, si no la ponemos, obviamente, pues somos parte del grupo de control. Entonces, a final de cuentas, somos, si lo queremos ver así, somos parte del experimento, ¿no? Si no la ponemos o no. Entonces, por si sí o por si no, bueno, qué bueno. Y ya aquí ya le puse su justificante. Y bueno, ya entró el compañero Marcos. Ok, vamos a comenzar. Espero ya hayan leído por lo menos, ¿sí?, lo de la tarea, que es uno de los primeros comités que se dieron, ¿sí?, a nivel internacional, donde se tenía que decidir sobre una cuestión de salud, una cuestión dilemática, ¿sí? Una cuestión donde implican diferentes factores y están implicados diferentes personajes. Eh, ¿Por qué se utiliza ese tipo de comités? ¿Sí? Exactamente para no recargar toda la responsabilidad en una sola persona. La mayoría de las personas que se les pone este ejercicio votan o están de acuerdo con el médico o con el cirujano porque dicen, bueno, es el que tiene más experimentación, es el que tiene más conocimiento, es el que sabe más, ¿no? Y sabe más sobre quién va a sobrevivir o no, etcétera, etcétera. Recordemos que un cirujano obviamente sabe sobre cirugía, un pediatra sobre niños, un administrador sobre administración. Y aún así ignora muchas cosas de las diferentes especialidades de su campo. Un hematólogo no sabe lo mismo que un hepatólogo, o que un cardiólogo, o que un inmunólogo, o que un epidemiólogo, ¿sí? Hay cosas diferentes que ignoramos. Y hay cosas, ¿sí?, que aunque sea alguien experto en la salud, conforme nos vamos especializando, nos va llevando nuestra vocación, que es el tema que vamos a hablar hoy, vocación y compromiso, vamos perdiendo, ¿sí?, este conocimiento, vamos ignorando más cosas. ¿Por qué? Porque nos vamos especializando y hay tantas especialidades y subespecialidades que nos es imposible abarcar toda el área de conocimiento y de las disciplinas del ser humano. No nos alcanzaría una vida para conocer todas, a menos, supongo, y no lo sé si haya un caso así, de alguien que tenga esta llamada memoria fotográfica y que en pocos años pueda estudiar, pero pues nada más imagínense cuántas áreas de conocimiento hay. Ahorita sí, rápidamente yo recuerdo, bueno, ahorita por ejemplo en la UNAM ya son 4 áreas, ¿no? Cuando vas en la prepa. Antes eran 6, las 5 y 6 obviamente pues ingresaron a la 4. Pero pues está, creo que es físico-matemáticas, médico-biológicas, económico-administrativas y sociales y humanidades, que eran antes, ¿no? Y dentro de esas, pues imagínense, simplemente en físico-matemáticas, ¿cuántas ingenierías hay? ¿Sí? Y dentro de esas, ¿cuántas especialidades? ¿Cuántas subespecialidades? O especialidades médicas.
cuántas maestrías y cuántos doctorados. Entonces conocer todas las áreas, ¿sí?, estaría imposible. Por eso es que en cuestión de estos casos dilemáticos, y más donde tiene que ver la vida y no hay diferentes recursos, ¿sí?, se tiene que llegar a un consenso. ¿Un consenso entre qué? Primeramente, ¿sí?, entre estos principios éticos que cada uno tiene y que cree que es bueno, y cómo después van a actuar en la vida, en esta dinámica. Por eso esta cuestión dilemática. Si no hubiera esta cuestión de valores donde, ¿sí?, se está comprometiendo una dinámica, la salud, dinero, presupuestos, no sé, incluso si una pareja se va a casar o no, donde todavía hasta la fecha los casan porque se embarazan, ¿sí?, donde hay quien está presione y presione y presione, a veces es ni siquiera los implicados, los embarazados, ¿sí?, pues también ahí hay valores en juego. Estas son las situaciones dilemáticas, ¿sí?, donde hay diferentes soluciones, ¿sí?, diferentes perspectivas, y hay que llegar a la mejor, a la más óptima, a la que beneficie a los demás o que provoque menos daño. A veces no se podrá que todos tengan una mayor cobertura o la mejor cobertura, entonces tendrá que acudir, pero para eso es, para que los seres humanos, en este caso los integrantes de este comité, ¿sí?, dialoguen, pongan su punto de vista cada uno, muy importante cada uno, y se llegue a un consenso. Por eso también es muy importante estos dos temas que vamos a ver hoy, que es vocación y compromiso. ¿Qué es la vocación? Vocación, al principio se decía de aquel llamado que tenía la persona, llamado divino, ¿sí?, llamado hacia Dios, llamado religioso, a encargarse de estas actividades, ¿sí?, de las distintas religiones que hay. Ahora, pues bueno, ya se extendió este concepto y se aplica para todos los llamados, ¿sí? ¿Hacia qué estamos llamados? ¿Qué nos gusta? ¿Qué inclinación tenemos para hacer ciertas cosas? Tal vez alguien esté más inclinado exactamente a la administración, ¿sí?, alguien al derecho, ¿sí?, a cuestiones, pero dentro de esa profesión, ¿qué papel vas a desempeñar? Porque también hay diferentes actividades a desempeñar en cada carrera. Vamos a ponerlo así, de una manera diferente. Alguien que le guste el campo del arte, ¿sí?, pero como que está más inclinado a una cuestión de administración o de relaciones, etcétera, etcétera. Entonces como que no está tan inclinada al arte, ¿sí?, pero quiere estar dentro de ese mundo, algo le llama la atención, ¿sí? Se puede dedicar, en este caso sí, al campo del arte dentro de la administración o de las relaciones públicas, ¿sí? No necesariamente a la producción o a la historia del arte, nada más, no a la producción. Y así en los diferentes campos. Primeramente, ¿por qué es importante esto de la vocación? Primeramente porque es una actividad que vamos a desempeñar o que estamos desempeñando. Y si de por sí vivimos en un país donde no existen todos los medios suficientes o una economía fuerte, ¿sí?, donde el individuo puede decir, bueno, lo económico como factor lo dejo a un lado
¿sí? Porque sé que la carrera que vaya yo a elegir, el destino, el camino más bien que vaya yo a elegir, para desarrollarme, para lo que quiero hacer o como me veo en la vida, no voy a, vamos a decirlo, a padecer de esta cuestión económica. Si el campo laboral, vamos a decirlo, no es tanto un problema. Lo primero que tengo que ver es a qué me voy a dedicar, ¿sí? ¿Cuál es mi llamado, vamos a decirlo así? ¿Por qué? Porque si entonces estamos en un lugar donde si nos ocupa y nos preocupa esta cuestión económica, sí, y claro que sí, el ser humano va a estar tentado a ciertas cuestiones éticas y morales. Imagínense a alguien que durante toda esta contingencia y semicontingencia no tuvo trabajo, consigue trabajo, tiene deudas obviamente, tuvo que pedir prestado y de pronto en el trabajo pues tiene que ser algo que no es muy relacionado, muy pegado con ciertos valores morales como honestidad, responsabilidad, humildad, etcétera, ¿no? Pero corre riesgo de, si sigue ciertos valores, va a perder ese trabajo. Y con ese trabajo no solamente va a perder el ingreso económico. A lo mejor vive solo o sola. Pero ¿y si no? ¿Y si es cabeza de familia? Y supongamos que vive solo, sola, vive en casa propia, vamos a decirlo así. Todas aquellas deudas que tiene, que tuvo que pedir prestado durante el tiempo en que no consiguió trabajo, otra vez, ¿sí?, a buscar trabajo con la falta de trabajo que hay, etcétera, etcétera, o lo mal pagados que están los empleos. Entonces intervienen, sí, también estos factores. No solamente la vocación. No es lo mismo vivir en un país como México a vivir en un país como El Salvador, o a vivir en un país como Suecia, Finlandia. Sí, es diferente. Entonces son valores y factores que intervienen, aparte de la vocación. Pero es importante la vocación, ¿por qué? Porque nos tiene que gustar. Imagínense que no nos gustara y aparte mal pagado, ¿sí? O aparte con este tipo de tentaciones y estos dilemas que se presentan en cuanto a presupuesto, a clientes, así defiendo o no a alguien, así soy capaz de renunciar o no, así tengo un paciente, ¿sí? Y de pronto me doy cuenta que mis emociones o cierta cuestión personal que yo tengo podría interferir en su tratamiento. Entonces obviamente pues tengo que decir que no y pasárselo a otro colega, ¿no? O pasarlo a otra clínica, otro hospital, etcétera, porque a lo mejor ahí soy el único especialista en eso, ¿no? Qué difícil. Vamos a ponernos en el caso de un médico ahorita que está en tela de juicio, efectivamente, lo que es ser objeto de conciencia, ¿sí? Donde ahora ya se está revisando cuáles son, ¿sí?, o cuáles van a ser los factores para objetar de conciencia. Antes todavía era, bueno, obviamente si yo soy médico y trabajo en un hospital que se practica el ILE, si yo objeto de conciencia, ¿okay?, se lo puedo pasar a otro médico que sí pueda hacer eso y que no sea objeto de conciencia. Si solamente estoy yo o el otro médico, mi compañera médico no vino, sí lo tengo que hacer forzosamente, ¿sí? Independientemente de si hay o no hay hipocresía profesional o son cuestiones morales muy ortodoxas o religiosas, etcétera, ¿sí?, yo como médico tengo ese derecho. Ahorita se está estudiando eso, se está viendo eso, porque se llegó a la conclusión de que efectivamente ponía en riesgo la vida del ser humano, en este caso de una mujer y de su bebé, ¿ok?
¿ok? O sus bebés, también dependiendo. Independientemente también de la paradoja que pueda aquí darse ideológica entre, ok, se da en peligro la vida, se pone en peligro la vida, pero, vamos a decirlo así, se va a acabar con una vida. ¿Sí? Y está, digo, en reflexión esta cuestión de vida, porque no es lo mismo un sujeto, un individuo, que una persona y que un ser humano. Cada uno tiene diferentes características y eso es lo que ha hecho diferente, ¿sí?, que exista o no exista el ILE, la interrupción legal del embarazo, ¿sí?, que se cambie el tipo de delito y que ahora se esté revisando si en verdad el médico puede objetar de conciencia y con qué características puede objetar de conciencia, porque también se descubrió que había médicos que objetaban de conciencia en el sector público, pero en el privado no, porque en el privado cobran más, obviamente, y en el público pues la ganancia no era mucha. Aquí esto es una cuestión dilemática. Entonces, regresando a esto de vocación, imagínense, me gusta, pero aparte mis creencias o lo que a mí me inculcaron choca con eso que ahora la realidad me está presentando. Pónganlo ustedes en su carrera, en su profesión, si es que algunos ya trabajan o por ahí hacen algunas prácticas o lo que hagan, o han visto familiares que se dedican a lo mismo, de pronto a las cuestiones o factores que se enfrentan. Cuestiones económicas, cuestiones morales, cuestiones éticas, cuestiones políticas, administrativas, psicológicas, emocionales, sociales, culturales. ¿Sí? A veces hay que... ok, perfecto, Emilio. A veces hay que lidiar con, desgraciadamente, con jefes que no tienen la preparación para esa coordinación, dirección o jefatura, pero que los pusieron ahí porque son amigos de, o algo que a veces es muy peligroso también, el prejuicio que nos da un título. El hecho de que yo tenga una maestría me hace capaz para algo, me da mayor conocimiento en algo, nada más. Ya si soy capaz de tener un puesto o no, esa es otra cosa. Y a mucha gente, muchas personas, o el ser humano en estas cuestiones de profesionalismo, vamos a llamarlo así, dicen, híjole, es que esta persona sí tiene mucha experiencia, pero no tiene título, solamente tiene título de licenciatura o ingeniería. Y esta persona sí tiene maestría o doctorado, aunque no tiene ni idea de lo que vaya a hacer. Pero por tener este título se le confiere más responsabilidad. Entonces ponen a alguien en un puesto donde ni idea de lo que está haciendo. Y esta persona no es capaz de decir, bueno, ok, me están poniendo por el título, yo lo sé, no tengo la experiencia, pero me voy a asesorar con alguien que sí sabe para no regarla. ¿No? Yo ya me siento jefe y yo hago lo que yo creo que está bien hecho y ordeno a como se me da la gana. Y los de abajo, porque así los ven, algunos, no todos, tienen que lidiar con eso. ¿Y quiénes sacan el trabajo siempre? Los de abajo, los llamados de abajo. Los que saben cómo se hacen las cosas y que están ahí constantemente, ¿sí? Y son los que están más horas, etcétera, etcétera. Vamos a decirlo, se saben todos los trucos para sacar el trabajo, ¿sí? Conocen la normativa, conocen esto, conocen el otro, bla, 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 bla. Entonces imagínense a alguien que esté expuesto a este tipo de cosas y que todavía no le gusta lo que estudió y que todavía se enfrenta a cuestiones dilemáticas. Pobre ser humano. Imagínense cómo llega a su casa. Imagínense y que todavía tenga que pasar por el tráfico, llámese en carro, en moto, en bici, en transporte público, en el metro, en lo que ustedes quieran. Y que todavía es de las personas que atraviesa toda la Ciudad de México o que vive en el estado y que se hacen 2-3 horas. Imagínense el estado emocional, psicológico que va a tener esta persona a lo largo de los años. Por eso es importante mediar esto.
y ver estas cuestiones de vocación. ¿Para qué tengo inclinación? ¿Qué es lo que me llama y para qué tengo facilidad también? Puede ser que estén encontradas, que estén chocando. Que la habilidad que yo tenga, si de pronto como que no empate con lo que a mí me gusta o la inclinación que yo tenga. A veces le podré buscar una buena manera de que se complemente, pero a lo mejor no, a lo mejor son difíciles de llevar, puede ser. O puede ser que tenga un perfil diferente y lo aproveche. Puede ser que mi inclinación sea hacia las humanidades, pero mi facilidad sea muy cuantitativa, muy científica. Demasiado. Puede ser que las pueda complementar y que yo tenga un perfil diferente a mis compañeros de humanidades y que yo sea el contrapeso para estas cuestiones de dinámica y de investigación. Y sería muy bueno, porque no todos pensarían igual. Y entonces ya se da aquí una cuestión de discusión donde ¿sí? se llegan a nuevos conocimientos. Y por el otro lado, tenemos el compromiso. ¿Qué es este llamado compromiso? Bueno, pues es la responsabilidad. Responsabilidad con uno mismo y responsabilidad con los demás. Donde efectivamente aquí también interviene la ética, mis principios éticos y los valores morales. ¿Qué responsabilidad hay? ¿Estoy dispuesto a ese compromiso o no? Porque también es válido decir no quiero, punto. Así de sencillo, a lo mejor no puedo. Y es mejor saberlo, ¿sí? Y aún mejor decirlo para enfrentar las cosas. Porque si no, entonces también se convierte en una bomba de tiempo que nos puede llevar incluso a malas decisiones. El no estar comprometidos con uno mismo y no estar comprometidos con los demás. Vamos a ponerlos de una manera muy práctica y que ustedes viven pues a diario, a final de cuentas, con los profesores. ¿Cuántos de los que somos profesores tenemos ese llamado a ser profesores? ¿O cuántos simplemente ¿sí? son profesores porque el destino los llevó ahí? Por alguna situación, la que sea. ¿Y cuántos profesores están comprometidos con lo que están haciendo? Primero con adquirir nuevos conocimientos, ¿sí? Después con poderlos llevar a un equilibrio, vamos a decirlo, sano entre lo subjetivo y lo objetivo, ¿sí? Dependiendo también incluso de las diferentes asignaturas, ¿sí? Porque no es lo mismo, no sé, estadística, alguna cuestión más práctica, más científica, que algo más cualitativo, ¿no? Donde los conceptos pueden ser más subjetivos, de interpretación, abstractos, etcétera, etcétera. Y luego, ¿qué compromiso tengo yo para darles ese conocimiento a los alumnos? ¿Y de qué manera se los voy a dar? ¿De manera dogmática? ¿Porque son muy cerrados? ¿Porque son matemáticas? Cuando a final de cuentas no hay nada más abstracto que las matemáticas. De hecho, más abstracto que hablar de la psique. Aunque suene paradójico. Es más inexistente todavía las matemáticas que la psique, si nos vamos a un punto de vista filosófico. Porque la psique, lo que llamamos psique, es lo que nos da la duda y la reflexión y el pensamiento. Y como diría Descartes, podemos dudar de lo que estamos dudando, del objeto del cual se duda o del conocimiento, pero no podemos dudar de nuestra duda. Esa la sentimos y ahí está. Pero las matemáticas son la abstracción de algo. No vemos números por la calle,
Bueno, sí los vemos, pero de otra manera, ¿sí? No existen fuera de nosotros. Esto que llamamos un uno es la abstracción de la unidad y de un individuo que nosotros mismos creamos. Entonces imagínense, tratar de vertir esos conocimientos o que alguien nos entienda es un compromiso. No nada más es yo les pongo las lecturas, les pongo y órale, les hago el examen. Y si tú sacaste 10 es porque tú eres bien abusado. No, a lo mejor sacaste 10 porque pues, te lo aprendiste o lo memorizaste o es fácil para ti entender. Porque a otras personas les es difícil entender. De eso el profesor no puede desligarse. Tiene que ver por qué hay personas que les es más difícil entender ciertos conceptos o ciertas áreas del conocimiento. Eso es un compromiso. Y ahí implica valores morales, como el de la responsabilidad, el respeto, la vulnerabilidad, porque a final de cuentas esta persona que no entiende o se le hace difícil ciertos conceptos o ciertas materias es vulnerable o más vulnerable que el que sí entiende. Y hay que ser empáticos con estas personas. Ahora la otra, puede ser que quien saca puro 10 nunca está aprendiendo nada, solo memoriza. Y es muy bueno para memorizar, pero su capacidad reflexiva no la ha ejercitado. Y eso también es un compromiso. ¿Por qué? Porque si no siempre va, vamos a decirlo así, como ser humano por la vida, ¿sí? Solamente absorbiendo y manejado, que eso es peor. Porque aparte le va a ser difícil reflexionar si algo en realidad está bien hecho o mal hecho. Con que se lo digan que está bien hecho ya es suficiente para él. ¿Y si estará bien hecho? ¿Estará bien hecho lo que hacemos? ¿O lo que vamos a hacer? ¿La decisión que vamos a tomar? Si se nos llega a cortar la transmisión, ya saben que es el mismo identificador y contraseña. Les voy a explicar la tarea. La tarea que ahora van a hacer. La anterior que les dejé fue exactamente leer sobre estos personajes, sobre este comité y argumentar o ver con cuál están de acuerdo, ¿sí? Y poner el por qué. Con cuál están en desacuerdo y por qué. Ahora, de esos dos personajes que tomaron, ¿sí? Van a hacer lo contrario. Con quien están de acuerdo, ¿sí? Van a poner el por qué estarían en desacuerdo. Ahora se van a poner en contra, ¿sí? Del personaje que primeramente estuvieron de acuerdo, ¿sí? ¿Cuáles serían esos puntos flacos que le van a atacar? Y con la persona con quien estuvieron en desacuerdo, ¿sí? Van a buscarle por qué estarían de acuerdo con esa persona. ¿Por qué? Porque nunca va a ser un 100%. Por muy desaprovechable, vamos a decirlo así, o mala persona que sea alguien, o ignorante, o los calificativos negativos que le quieran poner a alguien, siempre va a haber algo que le podemos aprender a esa persona. Y por el otro lado, personas que son imágenes, que son influencias, que son que tienen mucho conocimiento, o etcétera, 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 cualquier igual adjetivo positivo que le quieran poner, ¿sí? Siempre van a tener por ahí algún error o algo en lo que pueden mejorar, ¿sí? Algo en lo que no estamos de acuerdo. Entonces ahora, ¿sí? Vamos a decir, de estos dos que ya tomaron, ahora los van a voltear. ¿Ok? Esa va a ser su tarea. Por si no me llegan a entender en lo que yo ponga, ¿no?
hasta aquí algún comentario, duda, lo que quieran, lo que les brinque a la mente. No, profe. No, profe. ¿No seguros? Sí. Ok, igual, pues si por ahí saben o ustedes les toca la vacuna o algo así, igual háganmelo saber nada más para yo ponerles aquí el correspondiente anexo de que, pues bueno, obviamente por cuestiones de salud no pueden estar. Y pues el favor de siempre, prendan sus cámaras tantito, nada más para tomarles captura de pantalla, porfa. Perfecto. Y pues ya saben, cualquier duda, cuestión que se les atore, etcétera, etcétera, pues aquí estamos los profesores para tratar de ayudarlos a resolver o canalizarlos con alguien que sí tenga las herramientas. Y muy importante el tema que vimos hoy, vean si en realidad su llamado es el que están siguiendo. Porque si de por sí la cuestión en nuestro país no es fácil, hacer algo que no nos gusta, que no nos atrae, ¿sí?, es pésimo. ¿Sí? Yo he conocido personas más grandes que yo que hasta los 50 años más o menos se dieron cuenta o se dieron el valor para estudiar lo que querían, pero durante todo ese tiempo se la pasaron ejerciendo, estudiando, quemándose las pestañas, desvelándose por algo que no lo satisfacía. Entonces, y la vida se pasa así de volada, ¿ok? Entonces, si su llamado no es ese, no está malo que lo digan y que lo planteen con su familia, decirle, híjole, como que quiero ver otra cosa, como que siempre me ha llamado la atención. Igual y lo revisan o lo ven o consultan con alguien que se dedica a eso y se dan cuenta que no. Y dicen, mira, estaba yo equivocado, tenía otra imagen. Pero siempre es bueno estarse revisando uno mismo y decir, sí será esto lo correcto, ¿no? Porque a fin de cuentas es nuestra vida. Y no creo que alguien de todo el 100% de las personas que estamos vivos, nuestro objetivo en la vida sea ser infelices y siempre estar amargados, ¿no? A veces nos podemos acostumbrar a eso, pero no creo que ese sea el objetivo, ¿ok? Y sería muy feo estar viviendo así. Entonces, pues bueno, nos vemos el jueves y pues síganse cuidando, ¿sale? Nos vemos. Adiós, profe. Bye. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Ahí está.